Hola, soy Chimo Cerdá, profesor del Departamento de Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica de Valencia. Y en este objeto de aprendizaje vamos a trabajar con el Gris Pencil y vamos a empezar a realizar lo que sería el primer paso de una animación, que sería el boceto, el primer boceto de un primer personaje. Los objetivos que nos vamos a marcar de cara a este objeto de aprendizaje sería que creáramos el primer boceto, que seleccionáramos y configuráramos los parámetros de las herramientas para el dibujo, que seamos capaces de dibujar y de borrar líneas, ordenar también las capas, usar las herramientas que nos faciliten el trabajo y finalmente pues crear un boceto refinado, porque posiblemente el primer boceto que hagamos sea muy burdo o tenga muchas líneas y luego cada vez vayamos refinando el boceto hasta llegar a tener un dibujo lo más pulido posible de cara a la hora de entintar. Bueno, para tener un primer boceto es interesante trabajar en el entorno de animación 2D, bien el de de todo el espacio o bien solamente el de animación. En principio a mí me gusta trabajar con el 2D porque tengo las herramientas bastante a la mano, pero bueno, eso también es cuestión de preferencias personales. Es interesante también hacer uso de la característica de las distintas capas y a mí lo que me gusta es crearme una primera capa que se llama Sketch, donde puedo hacer pues todas las pruebas y todos los ensayos posibles antes de tener un dibujo lo más pulido al final. La herramienta natural con la que vamos a trabajar es la herramienta Draw, que luego nos va a dar la posibilidad de tener luego distintos pinceles. El pincel quizá por excelencia cuando vayamos a trabajar, a hacer un sketch, un boceto, es el Draw Pencil. Luego cada uno se siente cómodo con el tamaño y la fuerza que a nosotros queramos. Pues a mí me gusta grande, yo puedo utilizar un radio de unos 150 píxeles fácilmente, pero bueno, hay gente que le gusta tener las líneas lo más pequeñitas o lo más finas también posibles, y eso ya depende un poco de las capacidades personales. Eso sí, lo que es interesante es dado que vamos a trabajar con tableta digitalizadora, que sean sensibles a la presión, se va a notar muchísimo el que modulando la presión del lápiz sobre la tableta, pues nosotros podamos afectar al tamaño y al grosor de las líneas. Va a ser de verdad como si estuviéramos trabajando con un lápiz de verdad. Y luego también con la fuerza podemos hacerla mayor o menor. Y también lo que es interesante, y eso depende mucho de lo que cada uno le interese, es cambiar el color del material con el que estamos trabajando para hacer el sketch. A mí particularmente me gusta trabajar con un sketch con un lápiz rojo, pero hay gente que está más acostumbrada a utilizar lápices azules, que sería a lo mejor lo típico en los animadores clásicos, o los lápices verdes. En este caso yo voy a seleccionar el rojo por preferencias personales, pero cada uno podría utilizar el lápiz que en principio le guste para llegar a tener un primer boceto, unos primeros bocetos más groseros, más someros, que luego podríamos ir haciéndolos o podríamos ir puliéndolos con el tiempo. También es interesante trabajar con la herramienta de borrado, con la herramienta Eraser, a la cual podemos acceder si estamos con tableta digitalizadora simplemente dándole la vuelta al lápiz o bien dándole al control mientras se dibuja, que el efecto es exactamente lo mismo. Tenemos esas dos posibilidades y cada uno en función de lo que le apetezca. Una vez tendríamos este primer boceto, luego podemos empezar a refinar, ¿no? Después de bocetar, creamos una nueva capa sobre la capa de boceto y hacemos otro boceto más refinado. Y es útil ir bloqueando, a medida que vamos teniendo nuevas capas, es útil ir bloqueando las anteriores para no modificarlas más. E incluso también es útil utilizarnos aquello del Fade Layers dentro de la pestaña de Overlays para facilitar la visualización, ¿no? Y ya que estamos, pues cada capa podría tener un color distinto, un material con un color distinto y así no tenemos el problema de saber si estamos trabajando en una o estamos trabajando en otra, que en un momento dado se nos mezcle todo y empezamos a tener un absoluto mare magnum de capacidades o un mare magnum de todas las cosas juntas en el mismo sitio. Nos vamos ya al entorno. En el entorno adecuado en este caso yo voy a utilizar una animación 2D. Eso cuando ahora en Blender se crea un nuevo objeto con control N, se nos da la posibilidad de decir que queremos algo general, ¿no? Con
control N podemos decir que queremos una nueva tabla general, animación 2D, y cuando vamos a 2D, fijaros que ya nos aparece, le pongo a Don't Save, y ya nos aparece el entorno en el modo animación 2D, y además ya estamos directamente en el modo Draw, para que empecemos ya directamente a dibujar sin ningún tipo de problema. Cuando aparece aquí se nos ha seleccionado una herramienta de tipo Black, ¿vale? Un material Black. Yo particularmente voy a trabajar con el Green porque me gusta un poco más, y para hacer mi primer sketch lo que hago es crearme una nueva layer a la que voy a llamar primer sketch. Así trabajaré sobre esta layer. Y además, para hacer este primer boceto, pues voy a darle un radio suficientemente grande, quizá incluso 100, puedo llegar a 100, 150, no sería raro que llegara a una cosa así, para que la línea que haga sea grande. Voy a hacer un boceto que no será demasiado, ninguna maravilla, voy a hacer simplemente una bola con patas, ¿vale? Que me parece que es interesante para unas primeras demostraciones, ¿vale? Nuestra bola con patas podría ser una cosa así, más o menos. No hace falta, ahora podemos ser sucios en las líneas, no hay problema, porque después lo refinaremos. Nosotros podríamos hacer una bola que tuviera pues sus ojos, una sonrisa, ¿vale? Pero para que esté para aprovecharnos del 3D, no, perdón, del 2D dentro de este entorno 3D y de la capa de layers, pues lo que voy a hacer es ponerle unas patitas, y este podría ser el personaje que nosotros queríamos, con el que queríamos trabajar. No hace falta que sea demasiado detallado más, yo creo que con esto tendríamos más que suficiente, ya tenemos un primer boceto con el que empezar a trabajar, ¿vale? Puede ser, pues eso, si aquí nos podemos empezar a hacer todos los experimentos que nosotros queramos, incluso borrar. Podemos seleccionar otros lápices, fijaros que tenemos aquí el brush o tinta y eso, pero digamos que los lápices de forma natural para hacer el sketch es el lápiz, este F-Pencil que tenemos aquí, ¿vale? Y con esto diríamos que teníamos un primer boceto que luego podríamos ir refinando después, ¿vale? Le podemos poner unas primeras manos y tal, y luego sobre este mismo sketch, pues ahora podríamos crearnos un sketch refinado, sketch 2, y este sketch 2 lo podríamos ya dibujar con un poco más de detalle, quizá ya con color negro, ¿no? Haciendo así, y ya con quizá un trazo un poquito más limpio, ¿vale? Vemos que podemos hacer un poquito más limpio el trazo, ¿vale? De tal forma que cuando eso podemos incluso hacer desaparecer el sketch inicial que tenemos aquí, ¿vale? Y este segundo sketch ya es un tanto más elaborado que el que teníamos anteriormente. Entonces, viendo este sketch como va apareciendo por aquí, fijaros que esto sigue siendo 3D, todo el rato estamos trabajando en 3D, aunque nos dé la impresión de 2. Yo puedo irme por aquí, ver el objeto cómo va quedando en el mundo 3D, pero luego me vuelvo a la visión frontal y me vuelvo a acercar o alejar en función de lo que yo necesite en cada momento. ¿De acuerdo? Bien. Pues básicamente esa es la forma en la que nosotros trabajaríamos con sketches. Esto es las posibilidades que nos da Blender. Con esto terminamos este objeto de aprendizaje. Hemos visto cómo creamos un primer boceto, hemos seleccionado y configurado los parámetros de las herramientas de dibujo, hemos dibujado, hemos borrado líneas, también hemos ordenado las capas, hemos creado nuevas capas, hemos utilizado las herramientas que facilitan el trabajo y hemos creado primero un primer boceto más grosero para después crear sobre ese boceto el boceto más refinado. Muchísimas gracias por vuestra atención.